Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la Universidad de Alicante y a esta magnífica sede Ciudad de Alicante en la que nos encontramos. En primer lugar, lo que quiero, por supuesto, es agradecer el interés de todos en la asistencia a este acto de presentación del libro La Fonteta III, las importaciones griegas itálicas y su contexto mediterráneo, tanto a los que estáis aquí presentes como a los que nos siguen por streaming, que creo que son bastantes. Para mí, la verdad es que es un auténtico placer estar esta tarde en este acto, por varias razones. En primer lugar, porque tengo el honor de compartir mesa con magníficos investigadores. En primer lugar, el profesor Martín Almagro, promotor de la colección en la que se enmarca este libro, al que quiero agradecer expresamente las molestias que se ha tomado desplazándose a Alicante para asistir a este evento. Y, por supuesto, también compartir mesa con mis compañeros, diré amigos también, de la Universidad de Alicante, el profesor Alberto Lorrio y el profesor Raimon Graells, quienes, como ya sabéis, junto con Mariano Torres, son los editores de la obra que hoy presentamos. En segundo lugar, porque mi presencia hoy aquí me permite también apoyar el magnífico trabajo de investigación que se realiza en la Universidad de Alicante en el campo de humanidades, concretamente hoy el que se realiza en el grupo de prehistoria y protohistoria del Instituto Universitario de Investigación Arqueológica y Patrimonio Histórico. De paso, si me lo permiten también, voy a aprovechar la ocasión para felicitar al INAP, porque, como todos ustedes saben, y si no, pues se lo digo ahora, el próximo jueves, próximo día 15, recibirá uno de los premios provinciales quizá más importante, precisamente el premio Importantes del Diario Información. Así que muchísimas felicidades. Finalmente, en tercer lugar, también mi presencia aquí me permite hacer gala del excelente trabajo que realizan mis compañeros del Servicio de Publicaciones. Un servicio del que me siento especialmente orgulloso. El Servicio de Publicaciones se creó hace 45 años en la Universidad de Alicante con el objeto de difundir, divulgar todos los resultados de investigación y todo el conocimiento, no solo con la academia, sino también con la sociedad en general. Y desde entonces se han publicado ya del orden de 1.300 títulos en monografías, en revistas, en manuales. 1.300 títulos, muchos de ellos comprendidos en diferentes colecciones, en diferentes series, la última de las cuales, la que más recientemente hemos incorporado, es precisamente la serie de estudio hispano-fenicia, de la que precisamente forma parte el libro que hoy vamos a presentar. La línea editorial de los estudios hispano-fenicia, el profesor Martín Almagro nos lo aclarará mejor después, consta en este momento y con esta obra de 10 títulos, y fue inicialmente acogida en la Biblioteca Arqueológica Hispana, que editaba el Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia. En los últimos años esta serie dejó de publicarse y hace unos meses, a través del profesor Lorrio, recibimos la propuesta del responsable de la serie, el profesor Almagro, de continuar con la serie, la línea editorial desde la Universidad de Alicante. La propuesta, lo que hicimos, evidentemente, fue elevarla, como no podía ser de otra manera, a nuestro Consejo de Publicaciones, quien, a la vista de su interés, no dudó ni un solo minuto en recomendar mantener desde la Universidad de Alicante la serie. Quiero aprovechar para agradecer al profesor Almagro la confianza en la Universidad de Alicante para dejar este legado y garantizarle nuestro compromiso en seguir potenciando esta serie, por supuesto con mis compañeros del INAP. Quiero aprovechar también, como no puede ser de otra manera, para felicitar a los editores del libro, los profesores Lorrio, Graells y Torres, por el magnífico trabajo que han realizado. La monografía, como habrán podido comprobar y como después les presentarán, consta de 19 capítulos que abordan desde el comercio en Occidente entre los años 1000 al 550 a.C., pero también las producciones cerámicas griegas e itálicas en el contexto de la Fonteta. En la monografía han participado más de una veintena de autores, a los que quiero felicitar y agradecer
el compartir con nosotros la ilusión por esta monografía, por esta obra. Quiero agradecer también a dos instituciones, a la Generalitat Valenciana y al Ayuntamiento de Guardamar, por su colaboración en la financiación de esta obra, pero sobre todo por el interés en las actividades del Instituto y por, bueno, pues de alguna manera compartir también su interés en monografías como la que hoy presentamos. Finalmente, no quiero acabar mi intervención sin felicitar y agradecer al Servicio de Publicaciones, hoy nos acompaña Deo aquí, por el magnífico trabajo de edición que han llevado a cabo y también, por supuesto, a la sede de Ciudad de Alicante por la organización de este acto. Así que, por mi parte, nada más. Lo que voy a hacer es dar la palabra a los verdaderos protagonistas de este evento. Comenzaremos con el profesor Martín Almagro, después lo hará el profesor Graells y cerrará la presentación el profesor Alberto Lorrio. Así que, nada, muchísimas gracias por su atención y, Martín, cuando quieras. Gracias. Bueno, mi excelentísimo vicerrector, querido amigo, en primer lugar, gracias por sus amables palabras, un saludo cordial a todos los compañeros y amigos que me oyen. Es para mí una satisfacción este acto, por muchos sentidos. Los hago antes, prácticamente me has pisado lo que iba a decir. Pero sí, da mucha satisfacción ver que una ciudad tan bonita como Alicante, que yo tengo también conceptuada, da un paso más en una línea muy brillante en su universidad. Y digo un paso más, es una continuidad, pero un paso muy significativo. Esa es para mí la mayor satisfacción, aparte de la satisfacción que como arqueólogo veo de unos resultados tan interesantes. El libro de La Fonteta 3, Importaciones griegas e itálicas y su contexto mediterráneo, hablando entre colegas, es un montón de metralla de cascotes. La maravilla es con esos trocitos y una gran colaboración internacional que hasta el siglo XXI no hemos sido en la práctica capaces de realizar, gracias a la buena gestión de los que editan el libro, aquí tenemos a dos presentes, recuerdo también a Mariano, se ha convertido en una obra de referencia para la colonización fenicia de la península ibérica. Bueno, ¿quiénes eran los fenicios? La península ibérica se llamaba Hispania según el nombre que le dieron precisamente los fenicios. Y no es que le dieran un nombre, es que con eso llegó la civilización. Saber vivir en una ciudad urbana, que es una cosa enorme, una cultura urbana, que es una cosa enormemente difícil. La prueba es que todavía seguimos en crisis dentro de lo que es lo complejo que es vivir una cultura urbana. ¿Por qué digo esto? Porque son cascotes, pero que vienen de sitios enormemente diversos del Mediterráneo. Hombre, qué interesante para el comercio, no. Qué interesante que en el mundo del Mediterráneo, ese que llamamos la colonización fenicia, era un mundo global, donde la gente se cruzaba y donde se cruzan las gentes, se copian ideas, surgen ideas nuevas y se da avances muy significativos. Y eso es el mundo global que entonces empieza y ahora estamos a punto de acabar hasta que nos llegue la inteligencia artificial que nos va a abocar necesariamente a un mundo nuevo que es una etapa nueva en la historia de la humanidad que yo aún no puedo pergeñar, aún no me atrevo a entender. Pero eso es lo importante en estos fragmentos. No son cascotes, son realidad de contactos y de aprender y copiarse y estimularse, que es lo que se funda en el Imperio Romano, luego, y de ahí venimos todos. Y de ahí ha venido el cambio global que vivimos hoy día en el mundo, con los aciertos y con los defectos. Eso es este libro, entendido no para un arqueólogo especialista que lo que tiene que hacer es ver que es el tipo 3B y que en Gravisca se fecha del 550 al 525, pero ese es el camino como aprender las letras para luego saber leer. Y una vez que sabes leer, el que está dotado es capaz de hacer poesía. Esa es la clave de este trabajo. Por eso es una gran satisfacción y ver lo que lo hacen gentes jóvenes. Y en este sentido,
esta obra, si consigo darle al botón, sí, es también un paso generacional. Hay que saber también cuándo se cede la antorcha, ese monumento de la mujer de Huntington tan bonito que hay enfrente de la Facultad de Medicina en la Universidad de Madrid, que es pasar la antorcha a los que vienen detrás con más energía. Nosotros siempre seremos los más listos, eso no me lo quita nadie. Pero hay gente que viene con más capacidad de trabajo, con más formación, gracias a mejores universidades, a pesar de que la universidad está cada vez peor, esas cosas que decimos, y cada vez que vienen los alumnos, pues nos quejamos de los alumnos de este curso, pero eso creo que ya lo decían en tiempos de Quintiliano, que creo que no había universidades, pero ya lo decían, y entonces eso también es un paso adelante en ese sentido, y en ese sentido ha sido una obra muy abierta, atrás, adelante, y a todos los que han querido colaborar en el Mediterráneo, que creo que no ha fallado ninguno. Y eso es una cosa muy estimulante, capitaneado desde la Universidad de Alicante. Y yo aquí quiero recordar a dos viejos profesores, para mí eran eméritos, porque estaban por encima de mí una generación, y es el profesor Tuzza y el profesor Mazza. Uno era filólogo, el otro era arqueólogo, acabó en Selinunte, encontró el famoso efebo de Selinunte, pero vamos, no tengo tiempo me estoy alargando demasiado. Y desde la Academia Nacional del Lincei, que lo pongo ahí porque es la Farnesina, hecha por Rafael, todavía hay clases, se sugirió, estas gentes que estaban allí, ¿por qué no hacemos un corpus de antigüedades fenicias? Porque tienen los museos llenos de antigüedades fenicias. Entonces hubo una reunión de la Unión Académica Internacional con sede en Bruselas. Después de 2 o 3 ensayos nos decidimos, me picaron, y España tenía ese tema, lo tenía Italia, lo tenía Túnez, lo tenía... Y entonces nosotros hicimos un paso adelante. No vamos a hacer solo piezas de museos, vamos a hacer las piezas en su contexto arqueológico, sin excluirlas de los museos, pero es que es mucho más rico. Y entonces nos permite no solo coger las piezas fenicias, sino también las piezas fenicias que están en contexto indígena. Y entonces es cuando entendemos estos procesos que he comentado antes, tan interesantes de la antigüedad. Y de esa idea, y quiero citar también a Jean-Luc de Paepe, que era el secretario general, un belga, como se puede entender por su nombre, de esas ideas surgió esta serie. Los Estudia Hispano-Fenicia, que nacieron dentro de la anticuaria hispánica, que yo trabajaba en el gabinete de antigüedades de la Academia, porque lo que se escribe queda. Lo decían los latinos, scripta manent. Y el trabajo, si no se publica, se pierde, se lo lleva el aire. Y esto son cosas que los jóvenes no solo lo han aprendido, sino que lo saben hacer mejor. Y eso quiere decir que lo han vivenciado y lo saben continuar. Y en esos Estudia Hispano-Fenicias les voy a dar el rollo de contarles algunos, para que vean las fotos bonitas de la portada. Hay tema de Tartesos, de Mariano Torres, que no ha podido estar aquí, pero es un tema esencial para entender los fenicios en Occidente. No es un tema fenicio exclusivo, pero esa amplitud de criterio que les encantó a todos los colegas de la Unión Académica Internacional. Y muy pronto esta serie fue de las más prestigiadas de los trabajos que se hicieron, por la selección de los títulos y por la continuidad. La toréutica, es decir, los bronces fenicios en la península ibérica, fenicios y tartesios, porque a veces es difícil diferenciarlos, las cerámicas gaditanas de tipo cuas, es decir, la cerámica de mesa de época helenística, protohelenística y helenística. El centro principal estaba en Cádiz. Han puesto este nombre que solo lo entienden los arqueólogos, pero es porque es para usarlo nosotros. Los huevos, hechos por una arqueóloga italiana, la serie tenía prestigio, pues la Universidad de Ravenna me dijo si podía publicar. Encantado, nos llegamos al acuerdo y así sucesivamente. Mi querida necrópolis de Medellín, porque ahí nos formamos, yo con Alberto Lorrio, con Mariano Torres, con algunos más, ahí echamos los dientes, aceptando unas veces y otras no, pero comprendiendo que ese cerro que ven ahí era la última ciudad civilizada en el Far West, según Heródoto, que antes no se sabía. Y eso era con Isturris. Eso produce un encanto especial, porque cuando encuentras un tesoro porque tienes suerte, es eso. Pero aquí hay el tesoro
de eso, de discutir, de hablar, y un día se te enciende la luz. Eso es descubrir. Y eso es el encanto de la arqueología, más que encontrar tesoro. Lo puedo garantizar y lo saben los arqueólogos que me oyen. La escultura fenicia en España, tenemos la más hermosa escultura fenicia de todo el Mediterráneo en España, y a veces la tenemos olvidada así. Es la Dama de Galera que está en el mar. No, es la mejor escultura fenicia que se ha conservado hasta nosotros. Merecía un libro, ahí está. Lo mismo pasa con los bronces fenicios en el Mediterráneo, que era el elemento más visible, porque mejor se ha conservado, de los contactos, de esos contactos que he comentado antes, aparte de las cerámicas pequeñitas. La cerámica de Boliche, que mereció, parece que es un pequeño yacimiento de Almería, un buen trabajo, mereció un gran premio, el Premio Nacional Luis Siret, a nuestro querido colega Alberto Lorrio, que ahí sale con la foto recortada porque la ha sacado de internet, disculpen ustedes. Pero se nota el éxito que tuvo esa publicación. Y eso es esta serie hispano-fenicia. Lo mismo que el magnífico Palacio de Asdrúbal en Cartagena, a cuyo autor solo les ha faltado crucificarlo, como hacían los cartagineses, pero que consiguió documentar el trazado modular basado en unidades de medida, que eso no es capaz de falsificarlo hoy día nadie, porque las matemáticas no se pueden falsificar. 4 y 4 son 8 y 3 por 3 son 9. Y si no lo haces, no te sale. Puedes echar cemento por encima, que es lo que han hecho en el molinete, pero no pueden deshacer las medidas de un monumento de tal importancia que es el único monumento del que hablan las fuentes griegas en la península ibérica antes de llegar los romanos. Y por último, en esa serie, el número 10, yo creo que es un número muy redondo y un augurio, es la Fonteta 3. Acabo como he empezado, felicitando a todos. En primer lugar, a la universidad. En segundo lugar, a los que se han dejado los ojos, porque aquí hay mucho trabajo. En tercer lugar, a los editores, a todos los que han colaborado, porque estas obras tienen detrás de sí muchas horas y mucha gente empujando. Y sobre todo, el espíritu que nos anima a todos. Porque ver trabajar así a mí me estimula. Y voy a ver si hago otra que sea mejor. Muchas gracias a todos por su atención. Muy bien, lo digo formalmente, pero lo digo de corazón. Muchas gracias a todos por asistir, muchas gracias al vicerrector, muchas gracias al profesor Almagro. Me sumo a todos los agradecimientos que se han hecho a la universidad por acoger la publicación, al servicio de publicaciones que mencionaremos ahora, pero creo que es un poco injusto cómo estamos tratando un trabajo en equipo, un trabajo que hay 3 editores, es cierto, pero en el que ha participado un número de colegas y amigos de muchas instituciones, tanto nacionales como extranjeras, y que sin su aportación este trabajo no hubiese conseguido el éxito que creemos que hemos conseguido. También es un poco injusto mencionar solo los que han firmado el libro, puesto que en este libro han participado, y aquí presentes, Pablo Camacho, José Quesada, Martín, me perdonaréis el nombre, Martin Klinkenberg, el maquetador, el equipo de publicaciones que han revisado el texto, y sin ello no tendríamos el resultado que hemos conseguido. Investigar no es trabajar solos, es dialogar, es comentar, es poner en común, es ver lo que uno sabe y lo que otro puede mejorar o te puede corregir. A veces lo que uno sabe se mejora gracias a la participación de otros compañeros. Y nosotros lo entendimos así desde el principio. Pensamos de que nosotros sabíamos muy poco de cerámica y por eso recurrimos a Rafa Esteve, que aquí está, que tenía buen conocimiento de la cerámica griega y la cerámica itálica, pero vimos de que había dudas y algunas cosas no estábamos tan seguros y por lo tanto recurrimos a otros colegas. Al ir añadiendo participantes, italianos, alemanes, franceses,
vimos que teníamos que contextualizar mejor esto que ocurría en este yacimiento de Fonteta, que luego os presentará un poco más en detalle el profesor Lorrio. Y entonces pedimos a colegas españoles que nos presentaran sus casos de estudio de otros yacimientos similares, de la misma cronología, próximos o un poco más alejados, Málaga, Huelva, Cádiz, que nos parecían importantes, o incluso la dinámica en la que entraban estos materiales que tanto nos sorprendían, que eran estas cerámicas griegas e itálicas que aparecían en el Fonteta de forma abundante en una cronología poco usual, puesto que en toda la costa mediterránea peninsular este tipo de materiales para el siglo VIII y VII son muy raros. Son tan raros que en la provincia de Alicante creo que es el único yacimiento que tiene este tipo de materiales. Y si ampliáramos y fuéramos a Albacete, aparte de Murcia, fuéramos a la provincia de Valencia, nos encontraríamos de que la concentración que tiene la Fonteta lo continúa dejando como un unicum. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa aquí? Tenemos que entenderlo. Y por eso pedimos al profesor Adolfo Domínguez Monedero, de la Universidad Complutense, de la Universidad Autónoma de Madrid, que nos contextualizara cómo funciona el comercio en este periodo en todo el Mediterráneo, desde Grecia hasta Occidente, desde Italia hasta aquí, y nos llevamos una sorpresa porque nos habló de cómo funcionaba el comercio en esta cronología, pero en el Mar Negro. Y dijimos, esto no, o sea, va bien, entendemos los conceptos, como ejemplo va bien, son más claros, pero no es lo que pedíamos exactamente, o sea, necesitamos ir al detalle a la península. Y entonces le pedimos a Máximo Boto, especialista del CNR, el Centro Nacional de la Investigación italiano, y especialista en arqueología fenicia en Cerdeña, sobre todo, y en el sur peninsular, que nos contextualizara el comercio fenicio hacia Occidente. Y eso se ajustó y nos hizo una síntesis muy concreta con una cantidad de datos que nos permitía entender qué es lo que están haciendo estos fenicios con este material griego e itálico y nos ayudaba un poco más. Para entenderlo aún mejor, casos de estudio paralelizables, pedimos a Fernando González de Canales y Jorge Llompart que nos hablaran del Emporio de Huelva, a Esther López, a Mariano, que era ya editor del libro desde el principio, a María de los Ángeles Navarro, José María Gener y a Juan Miguel Pajuelo, que nos hablaran de qué es lo que ocurría en Cádiz, y que es otro de los yacimientos, en principio fundación fenicia, de la que hay datos, y que sería interesante ver cómo se comportaba allí la presencia de los materiales griegos e itálicos en la misma cronología. Eduardo García Alfonso, del Museo de Málaga, que nos hablase del caso malagueño, puesto que Málaga sería otra fundación, otro yacimiento especialmente citado en las fuentes y especialmente rico en materiales. Visto esto, los casos que nos permitían entender cuál era el comportamiento de los yacimientos fenicios peninsulares, fuimos a ver qué ocurría en cada una de las categorías, cómo circulaban los vasos griegos de un tipo, los vasos itálicos de un tipo o destinados a un uso concreto de forma abstracta, en forma general. Un vaso de producción corintia, donde se distribuía, cómo se utilizaba, dónde aparecía, y para ello invitamos a participar a algunos de los mejores especialistas mundiales, a Claudia Lambrugo y Alessandro Pace para la cerámica protocorintia, de la Universidad de Milán, ella y él de la Universidad, en ese momento, de Friburgo, actualmente la Universidad de Basilea. Para la cerámica etrusco-corintia, italo-corintia, campana, le pedimos al profesor Carmine Pellegrino de la Universidad de Salerno, que es quizá el mayor especialista en este tipo de producciones y responsable de quizás el yacimiento de este periodo más importante del sur de Italia, junto a Pitecusas, que es Ponte Cagnano, para el que tienen unas 10.000 tumbas excavadas de este horizonte, bien estudiadas, bien contextualizadas, con lo que el conocimiento de este tipo de producciones era la persona más indicada.
Teníamos un grupo de materiales que venían de la Grecia del Este, y Grecia del Este es una cosa genérica, que dónde empieza el Este y a qué se refiere, si empiezas en los Balcanes, si empiezas en las Cícladas o si estás ya en la costa de la Jonia o de la costa anatólica, y una parte es Jonia, otra parte ya no es Jonia, y cada uno tiene sus producciones. Para nosotros eran Grecia del Este, pero le preguntamos a la mejor especialista que existe, que es la colega Alexandra von Miller, que participara y nos dijera, y nos hizo un manual realmente de cuáles son las producciones de toda la Grecia del Este, toda la costa anatólica, que se publica por primera vez en lengua castellana y de forma ágil de utilizar por parte de cualquier investigador. Como queríamos salir de dudas con muchas producciones, preguntamos también a jóvenes investigadores en fase de realización de su doctorado si querían participar para tratar piezas concretas o casos particulares. Es el caso de Alejandro Garés, de la Universidad de Valencia, que ha participado estudiando un vaso, recientemente estudiado también por el profesor Almagro, Lorrio y Torres, de producción tardía. Sería el que cerraría estas producciones, un vaso ático, bueno, complicado y que requería una discusión particular. Con esto entraríamos ya a las producciones no griegas. Serían las producciones itálicas, para las que pedimos a Alessandro Naso, que fue director del Consejo Nacional de Investigación italiano y es quizás el máximo especialista en material etrusco que hay hoy en día, sí podía participar, y por amistad participó no con uno, sino con dos contribuciones, documentando sorprendentemente alguna pieza con inscripciones y así que habían pasado desapercibidas hasta este momento. Juan Grana-Aymeric, colega del Consejo Nacional de Investigaciones francés, en este caso, y de la Escuela Normal Superior de París, que hiciera una síntesis de la cerámica en búquero que aparece en el Mediterráneo centro-occidental. Sara Rojo Muñoz, otra doctoranda, en este caso, de la Universidad de Siena, que hiciera una síntesis sobre las ánforas etruscas hacia Occidente. Y después una participación muy importante que veréis al final de esta presentación, la de Miguel del Pino y Javier Iñáñez, para los análisis arqueométricos. Hoy somos conscientes de que reconocer la forma de un objeto no significa que sepamos su procedencia segura, sino que necesitamos ir un poco más allá y adentrarnos a una investigación para la que existen instrumentos que nos dan una información fiable. Estas son las analíticas arqueométricas, hay de muchos tipos distintos, y no recurrir a ello es como no leerte el último capítulo de un libro, o sea, es completar la información. Creo que deberíamos ya utilizarlo de forma sistemática, pero decirlo así, sin aplicarlo, pues sería un poco absurdo. Nosotros lo intentamos aplicar y vemos los resultados que tiene. Aquí quedan Rafa e Irene, los últimos de la lista, y no porque tengan menos peso, sino porque son los que han contribuido a la parte que presentará el profesor Lorrio, que es el estudio del material de Fonteta, junto a Mariano, que no aparece mencionado igual que yo en calidad de editor. He dado por sentado de que sabíais de qué estábamos hablando, esos cascotes que comentaba el profesor Lorrio, que hemos estudiado, y por qué no hemos estudiado otra categoría de objetos, por qué no hemos estudiado un barrio de Fonteta, por qué no hemos estudiado otra categoría material, y nos hemos centrado con estos cascotes. Justamente es por el potencial que aporta estudiar en detalle una categoría, puesto que el comercio no es el comercio de cosas, el comercio en sentido abstracto. El comercio lleva consigo objetos que podemos estudiar su materialidad y podemos estudiar una serie de comportamientos que van implícitos en este comercio. Uno no llega y de forma neutra recibe o intercambia productos
Uno aprende cómo viste el otro, cómo se comporta, cómo consume, y esto lo van a replicar. Esto es lo mismo que ocurre en Fonteta. ¿Por qué en Fonteta encontramos estos vasos y no encontramos otros? ¿Por qué encontramos una vajilla de lujo que no se encuentra alrededor? Justamente porque el banquete, que es un espacio privilegiado en el que no todo el mundo participa, hoy todo el mundo se va a tomar unas copas al terminar pero en la antigüedad esto de aquí es la celebración, tenía unos protocolos, una serie de comportamientos, una serie de instrumentales particulares. El consumo de vino o el consumo de bebidas alcohólicas, según el gusto oriental, es lo que detectamos con estos objetos, con estos elementos, y es un elemento de distinción social. Un momento que además está protocolizado, lleva una sucesión de elementos. Se mezcla la bebida, se sirve y se consume. Esto parecería como si fuera un bar o cualquier otro sitio, pero no se hace de cualquier manera. Se utilizan unos vasos particulares para mezclar o contener, se utilizan unos vasos particulares para servir, se utilizan unos vasos particulares para beber. La jarra, por ejemplo, no existe antes de la llegada de los fenicios a la península ibérica. Una cosa tan sencilla como esta. O el vaso con dos asas laterales no existe tampoco antes. ¿Por qué? Porque implica una forma de beber que implica una gestualidad, que implica un acercarse, un comportarse como unos orientales. Por lo tanto, escoger estos elementos implica que se conoce la forma como se consumen, se tiene contacto con esta gente y esto se va a ir replicando y permitirá ese fenómeno orientalizante que tanto marcó las culturas ibéricas, puesto que en estos banquetes, en estas celebraciones en las que los gestos, el instrumental y las bebidas que se consumían estaban al alcance de unos pocos, era la ocasión singular para negociar las relaciones entre unos y otros, y evidentemente que se vivía en esquifos como este de aquí, pero no se comía con una crátera llena de sólidos. Las cráteras eran para mezclar bebida, por lo tanto entender el sistema es importante porque gracias a estos elementos podíamos ver de qué manera estos bárbaros de Occidente se fueron educando y fueron comportándose de forma refinada, si es que eran bárbaros y no fenicios los que estaban en Fonteta. Pero no me mires a mí. No, yo miraba para la aprobación. Y presentados los materiales de la selección, el profesor Lorrio les presentará brevemente la parte sustancial del libro con la Fonteta. Buenas tardes. Bueno, yo no voy a reiterar, pero tampoco creo que, bueno, me sumo a todo lo que ha dicho Raimon, agradecerles la presencia. Bueno, yo creo que en fin, mucha gente, yo creo que interesa, ¿no? Y bueno, también muchos por amistad, tampoco lo dudo, o sea que hay un poco de todo. Y bueno, yo me quiero centrar, porque iremos viendo otras cosas, iremos comentando en esta segunda parte, ¿no? En realidad, claro, nosotros estábamos haciendo un artículo sobre la Fonteta, sobre las cerámicas griegas e itálicas, y lo que vimos es que ya estábamos en el número de páginas que no es asumible por ninguna revista. En fin, superábamos las 70, 80 páginas y aquello, bueno, pues obviamente si lo queríamos publicar en las condiciones que nosotros queríamos, con fotografías, documentación gráfica, de calidad, sobre todo porque había piezas dudosas que nos interesaba presentar para que la comunidad científica pudiera discutirlas también. Teníamos que ir ya a otro formato y entonces nos pareció interesante bueno, pues esta interacción con estos colegas que pudieran, digamos, bueno, pues ilustrarnos a veces, iluminarnos otras y sobre todo compartir también con ellos este registro, ¿no? Bueno, en realidad la Fonteta es un yacimiento, yo creo que sobradamente conocido, en un espacio privilegiado que es
la desembocadura del Segura. En este momento está en la entrada a esa laguna interior que interconectaba pues, con las poblaciones, por ejemplo, de Peñanegra o muy cercana a los Adales en Orihuela, y que, bueno, con un paisaje muy diferente. Ahora está rodeado de dunas. En este momento, por lo que sabemos, sería prácticamente una zona con acantilados, la zona más septentrional. En esta zona de aquí, bueno, pues sabemos que lo comenta el profesor González Prats en sus excavaciones, y nosotros lo hemos detectado, la presencia del mar estaría muy próximo, o sea, no es que llegara justamente hasta las murallas, pero bueno, realmente en esa zona, digamos, la proximidad a la costa sería inmediata, ¿no? Con una transformación, por lo tanto, muy importante. Un yacimiento muy destacado por varias razones, fundamentalmente también el que se abandonara y se cubriera por esos depósitos dunares lo ha preservado de una forma excepcional, pero también por la complejidad estratigráfica, digamos, porque eso podía haber preservado la fase última, pero no, digamos, toda la secuencia tan compleja y con una riqueza de material absolutamente inusitada y que realmente pues, desborda a cualquier equipo que quiera abordarlo. Bueno, en realidad la zona de excavación por diferentes equipos, que ahora comentaremos, se concentra en esta zona de aquí, con una intervención, digamos, al exterior. En esta zona de aquí, las cerámicas que nosotros analizamos están en este espacio y, bueno, esta es la recreación digital, pero en realidad lo que se conoce es el perímetro, más o menos. Podemos por las prospecciones con georradas, prospecciones geofísicas, pero en realidad lo que se conoce es algo mínimo en la periferia, y lo que sorprende es que en esta periferia de este asentamiento, que desconocemos prácticamente cómo debía funcionar, porque hemos excavado el límite, digamos, de este espacio, hemos encontrado pues, tal cantidad de información que nos ha permitido reconstruir este proceso, ¿no? En realidad, bueno, si el yacimiento, que yo creo que lo merece, se excavara en extensión, en fin, la información que nos podría proporcionar sería muy relevante y, bueno, sobre todo, bueno, como yacimiento arqueológico, el poseer estos dos espacios, ¿no? La Fonteta fenicia y la Rábita, en fin, yo creo que es algo único en el sentido de patrimonial, y que, bueno, el Ayuntamiento de Guardamar en ese sentido pues tiene mucha suerte, ¿no? Porque todo lo tiene en un mismo espacio. Lo que, bueno, tampoco afecta especialmente al registro, como, aunque, bueno, parte de los elementos arquitectónicos aparecen reutilizados en las celdas, ¿no? Bueno, el que se excavara el yacimiento por dos equipos en los años 90, inicios del 2000, lo que ha generado es una amplia bibliografía. Bueno, aquí ya no metemos artículos ni catálogos de exposiciones, sencillamente por las monografías de Rullar, Galledrat y Sala, de la Casa de Velázquez, la serie del profesor González Prats, que nosotros, bueno, pues hemos seguido. Nos ha parecido, bueno, pues que el profesor González Prats, profesor de la prehistoria, y, bueno, pues nos parecía interesante seguir esta numeración. Era imposible seguir la numeración de todos, porque ponernos todos en orden era inviable, y el libro del 2022 de la Generalitat Valenciana, donde daba cuenta de las intervenciones de restauración, ¿no? En realidad, para simplificar, lo que tenemos es dos grandes etapas, que eso se va a traducir en el estudio que hemos hecho. Una fase arcaica que llama el profesor González Prats, que iría entre finales del VIII y el 600, y una fase reciente, a partir de ese momento, hasta finales del siglo VI, ¿no? Y bueno, todo esto mucho más complicado. La primera fase, pues grandes vertederos metalúrgicos, fases con urbanismo, como esta fase 2, en fin, toda una serie de modificaciones de este espacio, que se va a ver alterado de una forma drástica con la construcción de una muralla de forma apresurada en torno al 600, que tenemos muy bien fechada, y que modifica todo lo que sería el asentamiento, lo reduce, era bastante más grande hasta ese momento, lo reduce y, digamos, se fortifica pues, con una muralla, un antemural. Un foso había identificado el profesor González Prats, nosotros hemos identificado dos más, o sea, 3 fosos, con lo cual, bueno, la entidad de este asentamiento a partir de este momento es bastante, importante, ¿no? En este juego, nosotros, bueno, nos pareció interesante empezar por las cerámicas griegas, entre otras cosas, porque las cerámicas griegas tienen buenas cronologías y los arqueólogos necesitamos fechas. Entonces, el poder fechar estos horizontes
que la cerámica fenicia a veces, bueno, tiene cronologías más amplias, nos parecía que era muy importante, o sea, saber en qué momento había surgido el asentamiento, a partir de determinadas copas de procedencia del área de Corinto, poder ver qué cerámicas griegas eran las más recientes, nos permitía hacer esta lectura, pero también, digamos, como hemos comentado antes Raimon, esa es una cerámica de lujo que nos está hablando de estas élites que están en Fonteta y nos están hablando también de las costumbres, las relaciones, es decir, que es una cerámica que, bueno, que en principio, pues estamos viendo que hasta el 600 fundamentalmente tenemos conexiones con el área itálica, zona de Sicilia y con la zona del Ática y la zona del Golfo de Corinto, como a partir del 600, digamos, esta zona tirrénica, itálica, del sur de Italia también, se va a complementar mucho menos con la zona del Ática y sobre todo con toda la costa de la Jonia, que va a producir o van a generar una serie de dinámicas que van a estar presentes en la Fonteta. Estas son las cerámicas griegas e itálicas. Tenemos cerámica de Tiro, tenemos cerámica del norte de África, tenemos cerámica fenicia, digamos, de otros contextos, pero aquí, digamos, lo que hicimos es seleccionar estas producciones. Bien, a la derecha y a la izquierda son las tipologías del equipo de Pierre Rouillard, Galledras y Sala, y a la derecha la de González Prat, para que se vea que es el repertorio fundamentalmente de cerámicas fenicias. Y en el medio, dos unidades estratigráficas de nuestras intervenciones, que es la de 2018-19, donde se ve que nosotros en realidad lo que estamos estudiando es menos del 1%, 0,46, 0,2, en fin, mucho menos del 1% del registro cerámico que nosotros recuperamos en la Fonteta, ¿no? Lo cual, bueno, pues lo que quiere decir es que nos queda por publicar ese 99,5% que evidentemente no puede permitirse, digamos, un detalle o entrar en detalle como este caso, porque en fin, obviamente sería inviable y bueno, pues no habría posibilidad. Pero es interesante entender, digamos, que lo que nosotros estudiamos es una parte mínima del registro, pero muy significativa. Bueno, mínima pero muy variada. Tenemos copas, tenemos solpes, tenemos hidrias, tenemos cotiles, en fin, tenemos toda una variedad, pero muchas veces, pues con, en fin, las cerámicas etruscas, pues hay una de este tipo, una, aquí tenemos tres, o sea que en realidad lo que está llega, digamos, a este barrio periférico y fundamentalmente a estos vertederos de este barrio periférico. Evidentemente, si tuviéramos un muestreo mayor, podríamos tener muchísima más información. Bueno, el libro lo que hicimos es un catálogo que a nosotros nos parece fundamental, o sea, cada pieza incorporar a... bueno, son temas que en realidad esto no interesan más allá de los que estamos en la sala y no a todos, donde recogemos, bueno, pues esa discusión cronológica, de dónde viene, la localización, porque eso a los arqueólogos nos resulta relevante y lo tenemos que hacer, sobre todo para entender nosotros mismos de lo que estamos hablando. Cada pieza lleva una descripción y ese dibujo, donde incorporábamos los dibujos de Esther López y de Mario de Sánchez de Prado, pero decidimos incorporar fotografía. ¿Por qué? Porque son cerámicas muy complejas con diferentes pastas y nos parecía que incorporar las fotos era esencial para poder entender esos talleres, esos centros, que solamente con los dibujos, a pesar de que eran muy buenos, se nos quedaba corto, ¿no? Y eso supuso un trabajo absolutamente impresionante que realizó en gran medida Irene Binader. Bueno, esto puede parecer también poco interesante, más allá de los arqueólogos, que espero que valoren, que es intentar, en una topografía del yacimiento, localizar cada uno de los hallazgos. Esto se puede hacer por fases, aquí lo hicimos por los grandes grupos, pero ver las concentraciones y esas líneas que ven ustedes ahí son las cerámicas que pegan, o sea, las cerámicas que son de un mismo vaso. Y eso nos daba diferentes temas muy sugerentes. Por ejemplo, la fase arcaica lo que tenemos es una dispersión relativamente pequeña, un vaso que se ha roto y que se ha tirado, pero en la fase reciente están funcionando otras dinámicas porque tenemos vasos a 40 y 50 metros de distancia y dos fragmentos. Claro, no es que hayamos mirado toda la cerámica de Fonteta, es que esta cerámica es muy vistosa. Entonces dices, anda, hemos encontrado ya dos piezas y cuando vas resulta que es la misma. Eso tiene su lectura, que también, bueno, hemos hecho, ¿no? Bueno, para la fase arcaica hemos contado también con estas recreaciones virtuales. La idea es que esto tenga una continuidad con una exposición con el Museo de Guardamar, donde podamos incorporar todas estas digitalizaciones de José Quesada, individualizarla, porque los fragmentos hay que verlos, ¿eh? Los fragmentos son algunos como mi uña y algunos un poquito más, pero en realidad es un trabajo, bueno, que en fin, que complejo.
¿De dónde vienen estas cerámicas de la fase arcaica? Pues el 90% de estos basureros. Son basureros donde encontramos toberas, encontramos, es decir, desechos de fundición y estos niveles, estas capas de ceniza que están por debajo de la muralla y que nos están proporcionando pues todas estas cerámicas. En algún caso, aquí lo vemos, esta cotile, este vasito protocorintio, 3 de los fragmentos los encontramos nosotros en 2018 y el resto lo había excavado el profesor González Prats. Cuando dijimos, anda, pues tenemos 2 iguales. No, es que tenemos la misma porque, bueno, pues pegaba el material, lo cual quiere decir, bueno, para empezar, que el resto de la pieza está debajo de la muralla, donde no podemos mirar por razones evidentes, pero que nos hablaba de la necesidad de entrar en detalle en estas colecciones y queríamos ir al número mínimo de individuos, porque si no podríamos tener muchísimas más cotiles de las que realmente había. El impasto etrusco nos pasa lo mismo, en realidad creemos que son 2 piezas, el impasto rosso y este impasto negro, que parece que podría ser de una misma pieza con una dispersión similar, ¿no? También en ambientes domésticos, como esta vivienda del corte 25, en el equipo francés también, hispano-francés también hay alguna pieza, pero normalmente muy pocas, porque normalmente las piezas terminan en los vertederos. Las casas están limpias y las casas no proporcionan esta información para nuestra desgracia. O sea, no tenemos los elementos de banquete in situ, sino que ya están amortizados, ¿no? Bueno, el repertorio no es muy amplio, pero suficiente. Es decir, las copas, los jarras para servir, o sea, los oinocoes, pero también tenemos los aríbalos, vasitos de perfumes, o esta... la parte superior de la tapadera de una píxide, es decir, una cajita que nos está hablando que no solamente llegan elementos relacionados con el banquete y con el vino, sino que hay otros elementos, como este de aquí, o este aríbalos, que nos está hablando, digamos, de otros elementos de lujo y sobre todo las ánforas, que pongo esta completa porque es que nosotros lo que encontramos son fragmentos de paredes normalmente, ¿no? O estas cerámicas etruscas, digamos, o tirrénicas, que nos están hablando de ese comercio que también estaría llegando con estos centros. A partir del siglo VI, ya digo, el volumen se multiplica, tenemos otros centros, el vino de Quíos, ¿no?, era de los más, preciados en la antigüedad, tenemos no muchas, pero algunas ánforas de Quíos, ánforas samias, de Clazomene, en fin, todo un repertorio, digamos, que sitúa a la Fonteta pues en un punto, en fin, de enorme interés. Esta es la infografía real, porque no sabemos nada de todo esto, pero a mí me parece interesante siempre, la hemos hecho a partir de ese perímetro, pero que volvemos a recordar que esta sería la vista desde fuera de la muralla y no sabemos cómo es la vista del interior, porque no está excavado y no tenemos esa información, ¿no? Y aquí como la muralla sepulta, cubre esos basureros y sobre ellos se levanta en este momento, y nosotros lo que encontramos son estas cerámicas, aquí tenemos una ánfora samia, un fragmento en estos vertederos, a veces en ámbitos relacionados con viviendas, normalmente fuera de las viviendas, e incluso en relación con este betilo, que es un ancla que está clavada, es un betilo, además con un altar, que nos habla de que durante todo el siglo VI, si había alguna duda, la población que está viviendo en la Fonteta, con independencia de que seguramente habría gente de muchos sitios, básicamente serían fenicios. Todos los grafitos lo son, que hay 20 y tantos, y sobre todo ese elemento ritual tan significativo, ¿no?, con ese elemento que conocemos muy bien en toda la zona de Siria-Palestina, ¿no? ¿Y de dónde vienen estas cerámicas? Pues fundamentalmente de unos vertederos de la fase 6, 580, 560, que nos están hablando en realidad de un momento en el cual, a partir de diferentes vertederos de la ciudad, se está rellenando todas las viviendas para hacer una fase constructiva nueva. Y eso explica por qué cerámicas que no están rodadas aparecen separadas 30 o 40 metros unas de otras, porque no tiene otra explicación. Se rellenan las viviendas, el problema es que falla el sistema y la fase siguiente, en realidad, ya prácticamente lo que tenemos es alguna construcción muy menor. O sea, da la sensación que una especie de burbuja inmobiliaria, si me permite, ¿no? Y al final, pero gracias a eso, lo que tenemos es toda una serie de materiales amortizados en un espacio concreto. Y el profesor González Prats había identificado esta pieza que venía de esta zona, que él interpretaba como la más antigua de la fase arcaica, y que nosotros nos hemos planteado que no, que es la más reciente de la fase reciente y que seguramente es un ritual fundacional, que nos estaría hablando de un rito fundacional de la muralla. Es una pieza que se fecha entre el 600 y el 590, para los arqueólogos no les quiero ni contar
lo que supone el poder fechar con 10 años, cuando, en fin, siglo IV, V, siglo tal, a veces jugamos con márgenes y esto nos ha, y sobre todo por la calidad, hay 2 o 3 en Italia, no hay más, y de esta pieza y sobre todo el contexto con la pieza completa, digamos, amortizada en la zona, además asociado a un cráneo humano que estamos, en fin, que se publicó en su momento, ¿no? Con lo cual es una cosa, en fin, bastante sorprendente. Esto es lo que encuentra, he seleccionado estas fotos, porque bueno, las había publicado el profesor González Prat, que es donde nosotros tenemos más sintonía en cuanto al material, por el volumen, la parte septentrional da la sensación que es un ambiente más doméstico y por lo tanto hay muchas menos cerámicas, y nosotros con todo esto lo que hicimos es, lo que hicimos es una forma de hablar, lo que hizo el equipo, es presentar estas piezas pues, para que los colegas pudieran ver ya no tanto el grado de fragmentación, sino ver la calidad y las pastas. Bueno, esto es sencillamente una selección de este vertedero, donde sorprendentemente tenemos copas, pero además copas de diferentes talleres, cálices, platos, cuencos, ánforas de mesa, hidrias, solpos, inocoes, aríbalos, bueno, a veces una de cada, a veces 10, 5, muchas copas jonias, que es el elemento, ánforas, búquero muy poquito, pero esto viene de un contexto bien fechado y que, claro, en fin, sin parangón en otros contextos próximos al menos, ¿no? Y claro, yo aquí destaco 2 piezas, ¿no? Por un lado, el estudio de José Ángel Zamora de un grafito ya publicado, pero que nosotros conseguimos reconstruir la pieza a costa de rastrear y que es, bueno, es interesante. Es una letra fenicia, que el doctor Zamora dice que es una marca grafemática, es una letra de propiedad o con más probabilidad de función mercantil. La letra pudo ser también abreviatura del nombre del propietario del comerciante, un fenicio. Una copa griega, pero que o bien lo ha llevado allí un comerciante fenicio o en realidad es propiedad de un fenicio. Y eso de nuevo nos sitúa en quiénes son los que, en fin, las élites que están consumiendo estos productos. Unas élites que el profesor Naso identifica en este fragmento una inscripción, parte de un antropónimo, se lee de derecha a izquierda, Nasi, faltaría parte y dice que parece probable que en la inscripción se nombre al personaje que regala la olla y que está en contacto con la colonia fenicia de la Fonteta. Un vínculo entre la ciudad etrusca de Caere, que en este momento junto con Bulci era el centro de mayor proyección de las rutas mediterráneas occidentales. Es decir, que que en Caere sabía que existía Fonteta y quizá un personaje de Caere está regalando, digamos, este vaso a alguien que evidentemente merece recibir un recipiente de estas características, ¿no? Lamentablemente, y a nivel museográfico, y lo siento por mis colegas del Museo de Guardamar, siempre son piezas muy fragmentarias, menos esa ánfora etrusco-jonia que hemos visto antes, ¿no? Y, como comentábamos, ese análisis químico que lo que permite es detectar grupos, en realidad son análisis no destructivos, es una microfluorescencia, es muy rápido, la lectura es muy genérica, pero permite, por ejemplo, concentrar que todas las cerámicas corintias, que normalmente se consideran como tal por una coloración verdosa, aparecen aquí concentradas y, en cambio, todas las que son de tonos rojizos, que seguramente vienen de talleres suritálicos, las tenemos aquí, 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 es decir, además cada una en una esquina de la zona de la Campania, cada una en una zona, con lo cual nos está hablando de varios centros. Esto, además, este cuadro me interesa porque aquí nos ha abierto relaciones, por ejemplo, con Javier Iñáñez de la Universidad del País Vasco y con Miguel del Pino, que son de la Universidad de Las Palmas, para trabajar, y sobre todo lo que nos abre es la vía de conexión con los colegas italianos, es decir, a los colegas italianos de Ponte Cagnano les interesa saber sus productos si llegan a Fonteta o a dónde llegan, y a mí me interesa saber si mis productos están llegando de Ponte Cagnano o están llegando de otros centros de producción. Y podemos llegar a esas lecturas. Y claro, para mí eso ha supuesto abrir una perspectiva de investigación que, bueno, me parece que de una trascendencia dentro de la trascendencia que puede tener nuestro tipo de investigación, ¿no? Bueno, yo sencillamente, esto era no para hablar de Peñanegra ni mucho menos, sino que estamos a 20 kilómetros, estamos en una ciudad de 40 hectáreas, o en un registro material claramente fenicio, en cuanto orientalizante que nosotros llamamos,
donde tenemos incluso, el profesor González Prat habló de un barrio fenicio, donde estarían produciendo ánforas con unas marcas características para llevar vino, seguramente de Crevillente y de Elche, a la zona del Vinalopó, a Camara o el Monastil, donde tenemos un repertorio cerámico que podríamos decir que viene de la Fonteta, y donde no hay ni un solo fragmento de cerámica griega o itálica, ni uno. Pero ni las excavaciones de González Prat, que estuvo 17 campañas, creo recordar, entre los años 70 y los finales de los 80, y nosotros. Y ojo, tenemos inscripciones fenicias, una, también hay una completa en Guardamar, tenemos huevos de avestruz, 1000 y pico fragmentos en Guardamar, aquí 5, 6, bueno, algo llega, tenemos vaso de alabastro, pero sin embargo, no, este tipo de productos seguramente, porque están vinculados a estas élites, a una costumbre de esto, es muy difícil de entender, lo comentábamos antes con el profesor Almagro, pero, ojo, pero está llegando una pátera de bronce, que esto sí es un elemento de prestigio, y seguramente a través de Fonteta, que es lo lógico, lo que deberíamos encontrar si excaváramos los barrios no artesanales, no periféricos de la Fonteta. Y lo que estamos encontrando en Saladares es 3/4 de lo mismo. Estamos viendo cómo el poblado del Bronce final, con sus cabañas circulares y con cronologías del finales del octavo, finales del noveno, inicios del octavo, con ánfora fenicia ya, que estaría llegando de la zona de Málaga, se transforma en un núcleo orientalizante con un repertorio perfectamente fenicio, una vinculación con Guardamar, sería el punto de entrada hacia el Segura, Castellar de Librilla, etcétera, y en realidad nos estaría marcando de nuevo esas conexiones donde este tipo de producciones ni Arteaga y Serna encontraron, ni nosotros hemos encontrado por ahora, pero estamos en ello. Y para terminar, bueno, pues obviamente agradecer al profesor Almagro, en fin, bueno, cuando estábamos con la edición nos planteara la posibilidad o el interés de, bueno, pues que un libro como el de Fonteta pudiera entrar en esta serie. Por supuesto, a la Generalitat Valenciana de forma doble, una porque, bueno, esta serie que ha acogido el instituto, y aprovecho que está aquí la directora, es decir, que la idea es que vincularla, bueno, el profesor González Prat estaba en el área de prehistoria, en aquel momento esto del instituto no existía, nosotros estamos como grupo de investigación, estamos en el instituto, y nos parecía que era, bueno, pues el sitio pues para, bueno, pues presentarlo y acogerlo, y bueno, entiendo que en un futuro también online, digamos, para que podamos subir estas publicaciones y estén en abierto. Digo a la Generalitat Valenciana por dos razones. Una, porque pensó que yo podía ser la persona adecuada como asesor de las excavaciones de 2018-2019. Un año de excavaciones, todavía estamos intentando digerir el material, o sea que, en fin, que yo lo agradezco, pero eso te hipoteca completamente, yo creo que para bien, tu investigación durante muchos años. También porque nos dieron un proyecto en la ICO, que se ha cerrado ahora y que nos ha permitido, dentro de ese proyecto, poder publicar la serie, ¿no? Además, bueno, por supuesto, al Ayuntamiento de Guardamar del Segura, al Museo de Guardamar, en fin, porque desde luego yo no entiendo estos tipos de trabajos sin este tipo de colaboraciones, y yo creo que, vamos, con nosotros, desde luego, igual que Crevillente, igual que Orihuela, que son los Elche, en fin, que es donde nosotros estamos trabajando, pero en este caso, digamos, cualquier material, cualquier objeto, y sobre todo la posibilidad de, bueno, ellos han colaborado en la edición, por supuesto, pero la idea de que esto se convierta en una pequeña exposición. Digo pequeña porque el material, en fin, es el que es, pero sí permite, pues, una vinculada con la universidad, el Museo de Guardamar, y poder presentar estos materiales de forma didáctica, con reconstrucciones 3D, para que la gente pueda tocarlo. Yo creo que eso puede ser también un paso más en esta dinámica. El proyecto, bueno, en el libro han participado otros proyectos, el de Miguel del Pino, el de Raymond Graels, y, bueno, reiterar ese agradecimiento, y desde luego, bueno, la Ruta de los Fenicios, que es una ruta internacional que acoge los ayuntamientos de Guardamar y de Crevillente, están vinculadas a ella, y que, bueno, que de alguna forma también nos daba ese toque internacional que yo creo que podía venir bien como cierre del proyecto. Y desde luego, en fin, al servicio de publicaciones de la Universidad de Alicante, Vicente, en fin, digo, está por aquí. Vamos a ver, la idea de acoger la serie fue entusiasta, la idea de hacer una maquetación diferente, Marten en ese sentido, bueno, es fundamental,
bueno, está muy trabajado, hemos jugado el tipo de letra, el jugar los encabezamientos con un tipo de color, eso igual no se nota, pero yo creo que al final sí se nota, ¿no? Y al final, pues llevamos, no sé si ha sido 1 año y medio, una cosa así, en fin, no sé cuántas pruebas, cambiando maquetaciones de repente porque no nos gustaba, y yo creo que el resultado al final es bastante satisfactorio. Y por supuesto a la Universidad de Alicante, pues por acogerlo y por, bueno, pues darle esta difusión que yo creo que, bueno, pues que de alguna forma es el reflejo de nuestro trabajo, con una ventaja, y es que ahora ya es de noche, pero bueno, podemos, porque hemos musealizado, Guardamar está musealizado, Crevillente, es decir, son yacimientos que se pueden visitar también, ¿no? Con lo cual es también una forma de vincular estos espacios con nuestros trabajos en estos 3 yacimientos, o la Alcudia de Elche, donde también estamos trabajando y que de alguna forma te permite, digamos, al gran público también coger estos libros y decir, me interesa visitar este sitio, ¿no? Y bueno, nosotros nos hemos preocupado con las instituciones correspondientes en musealizar estos espacios y también incorporarlos, y claro, la idea es también incorporar esta información a los paneles cuando sea posible o cuando se haga una renovación de los mismos, ¿no? Y nada más, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los autores. Yo creo que es el momento de abrir el debate o los comentarios que desde el público se considere. ¿Alguna cuestión? Profesor Oroz. Siempre hay que tener un amigo con el Pablo. Bueno, yo no he leído todavía el libro, pero algo sé de él. He tenido conversaciones con Rafael Esteve contándome las cosas que iba investigando de estos materiales y su procedencia itálica. Italia para nosotros, como saben, también es nuestro corazón fundamental, el que está trabajando 30 años. Excavando y creando museos, y uno de ellos precisamente, porque me alegro que la hayáis mencionado, porque es uno de los que más querido. Pero sobre todo lo conocía a través de lo que decía el profesor Borges, de cómo iba evolucionando el estudio de material de publicación. Tras convivir durante un mes en la excavación de la Alcudia, que tenía que mencionar la Alcudia, que nos financia, esto da para mucho, estar 10 o 12 horas allí. O sea, aparte de discutir si eso es un estrato o no distinto, pues también hemos hablado de esto, la verdad muy ilusionado. Y me alegro de la intervención de Graes, porque nos mete en otra dinámica, en otro estado de la cosa. Si no contextualizamos eso en su momento, no tiene sentido lo que hacemos. España no funcionaba sola. Estaba dentro de una comunidad mediterránea, dependía mucho de esa comunidad, pero también aportaba. De ahí la importancia de este territorio. Si las civilizaciones de Oriente, en parte, evolucionaron gracias a la materia prima que aportaban. De manera que en época reciente, pues otras materias primas, como el petróleo, o la que está monopolizando ya China en África, para el futuro, pues han servido de base para esa civilización. De forma que, bueno, pues ha sido, me parece, un gran hallazgo en lo que ya sé a través vuestra, y me imagino que disfrutaré más con este libro cuando lo tenga la oportunidad de ver, y acordándome de las excavaciones del amigo Alfredo Batán. La zona esta es especialmente rica. Somos muy afortunados por tener al lado de casa, porque uno puede ir a excavar y luego venir otra
Muy bien. Gracias. ¿Queréis decir algo? ¿Algún otro comentario? ¿Crítica, no? ¿También se aceptan críticas? Yo ya la he hecho, que yo no soy el único bárbaro de Occidente. Bueno, pues... No, yo creo que es una obra muy importante. Ah, sí, hay un voluntario. Sí. No, es una obra muy importante para la Universidad de Alicante, abierta, interrelacionada. Se ha combinado y han engranado muy bien los distintos editores, los autores, los tal, y yo creo que eso es chapó. Y eso es lo que tenemos que hacer en todas nuestras universidades, que cada año van peor, los estudiantes saben menos, pero cada vez hacemos cosas mejores que no se hacían antes. Y eso nos anima a todos. Así que yo doy la enhorabuena a todos, a la universidad, sobre todo a los que han cargado con el mocho y a los que con su presencia realzan este acto y demuestran que no estamos equivocados los que creemos en estas cosas. Y no sé quién... Sí, y ahora... Como muchas de las piezas están relacionadas con los simposios, a ver si me aclaráis un poquitín. En una exposición de hace ya muchos años se decía que en Benimaquia, si se dice así, es Benimaquia, ¿no? Que allí se habían encontrado semillas para el cultivo del vino. Aquí en estas excavaciones hay algo... ¿Eso serían las semillas más viejas? No, las semillas más viejas en esta... No, tenemos en Huelva hay evidencias de campos de cultivo, de viñedos más antiguas. En la zona nuestra, en Fonteta 1, a finales del 8º, tenemos vitis. O sea que vitis, o sea, la semilla de la uva, quiero decir, que bueno, los especialistas, en fin, se refieren a, dicen, tenemos vitis, ¿no? Entonces sí teníamos más antiguo que, lo que pasa es que en Benimaquia tienes los espacios donde, en fin, los lagares, que nosotros, claro, lo que pasa es que nosotros en Fonteta, claro, en el sector, nosotros, cuando digo nosotros, donde han excavado el equipo hispano-francés, donde ha excavado González Prat y nosotros, que es en una esquina, pues lo que tienes es las semillas que están tiradas allí, no sabes si es de consumo de uva o de vino. El vino está llegando de Málaga porque tenemos en la fase arcaica ánforas de la zona de Málaga que estarían llenas de vino. Posiblemente esa producción de vino tiene que ser temprana en esta zona porque en Peñanegra se está haciendo ánfora con producción local, con marcas locales y distribuyéndola hacia el medio Vinalopó. Entiendo que no el soporte anfórico vacío, sino que lo lógico sería llenarlo con esas semillas que también hemos encontrado en Peñanegra, pero en ese momento están entrando todos estos productos. En Peñanegra tenemos granado también en cronologías muy altas, entonces granado, en fin, higuera, todos estos elementos están viniendo de la mano de los fenicios. El problema es, bueno, que yacimientos son más antiguos y los que lo proporcionan, en este caso, Fonteta en el siglo VIII, o sea, antes que otros yacimientos. Y esto que sería una moda procedente de Oriente y todo ese influjo interesante, ¿se extendería después, subiría por la península o...? Claro, Sí. claro. Lo que pasa es que se adapta a cada circunstancia. Y luego hay un aspecto que, iba a decir una barbaridad, me callo. Por tradición de investigación, luego diré de qué investigación viene, olvidamos que sobre todo beber vino y emborracharse era ante todo un hecho religioso, porque al perder, diríamos, la capacidad de vida normal, nosotros sabemos que ese efecto del alcohol en la sangre, ellos no lo sabían, eso era que se te apoderaba de ti el numen, normalmente vinculado al numen del ancestro. Y entonces el emborracharse no era solo hacer negocios, que es verdad, visto desde nuestra visión puramente materialista. Para ellos era mucho más. Y era penetrar en el otro mundo, cuando se te pasaba la borrachera volvías de él. Y además tomaban droga, que no era el problema que tenemos ahora con la droga. Es decir, son cosas que vamos aprendiendo y que, como he dicho antes, sí son cascotes. Pero detrás de esos cascotes, sabiéndolos leer, es una fabulosa historia de detectives que hay que ir desentrañando y este descubre esto y aquel le descubre el otro, a mí se me ocurre esto y aquel otro entonces ve lo que no hemos visto ninguno de los otros tres. Y eso es lo que es realmente apasionante de la arqueología.
como... Esos lienzos de muralla que hay en la sierra de Cámara, ¿tienen algo que ver? Porque yo en internet se ven tantas cosas. ¿Tiene que ver con Bueno, el material que aparece en la sierra, que bueno, publicaba Antonio Poveda y Sara Pernas también participó, que está aquí, es de esa cronología. O sea, que estamos en ese horizonte, da la sensación que son estos grupos del medio Vinalopó, donde salen estas marcas, ¿no?, como las de Peña Negra, y que claramente están, bueno, pues es esa penetración de estos grupos, yo creo que vinculados a Peña Negra más que a Fonteta, porque Peña Negra tiene 40 hectáreas, Peña Negra. Es un núcleo urbano, tiene 2 fortines, o sea, tiene una entidad, tiene muralla, tiene una entidad, digamos, muy desproporcionada, y sería el núcleo que controlaría este territorio. Entonces da la sensación que allí se están produciendo estas ánforas, y Cámara, evidentemente, sería, yo he subido, y te lo tienes que pensar, decir, bueno, ¿y para qué porras hacen aquí una muralla aquí? Pero la vista desde Cámara, en fin, vemos Orihuela, vemos, o sea, es que estás viendo, y por supuesto todo el entorno, con lo cual seguramente ese control territorial y visual debía ser importante. Es un yacimiento interesante. Complicado de subir o de trabajar después de subir. Sí, pero tienes que subir, ¿no? Bueno, si conoces un buen camino ya lo hablamos. No, pero es muy interesante, quiero decir que no, se puede subir, pero quiero decir, para hacer una intervención es complicado, en fin, pero a mí me pareció, yo cuando he ido a verlo, muy interesante, muy interesante. Relacionado con todo lo que estáis diciendo, y las 3 preguntas en concreto, el caso de las cerámicas estas es bastante singular, justamente porque no se distribuyen, el número es muy pequeño y repite conjuntos funcionales lógicos para el simposio al estilo oriental. Por lo tanto, es de gente que desde el principio sabe cómo se bebe o cómo se consumen estas bebidas al estilo fenicio o al estilo griego. Por lo tanto, no compran copas y otro día les llega un barco con ánforas, sino que compran todo el conjunto completo desde el principio. Y les ocurre una cosa, ¿dónde se ubican? En el sitio para la explotación agrícola peor de todo este llano, en la zona de marismas, en una zona que está controlada por Peña Negra, que controla, que acepta o distribuye las cosas. Y parece como si vivieran de espaldas a esta población indígena, y por ello no les dan los productos estos de superlujo, les dan otras cosas, les dan ánforas, les dan vasos de segunda, les dan otros objetos que son funcionales, son ricos, son importantes, ocasionalmente una pátera de bronce, o sea, ya saben cómo distribuirles, pero no les integran, y sobre todo ellos no se adaptan al estilo de consumo local. Son unos fenicios que se establecen y viven como fenicios, al estilo fenicio, consumiendo el estilo fenicio con las cosas fenicias o que utilizan en ambiente fenicio, como si no existiera el territorio, y por lo tanto la explotación de vid, cuando lo harán en Peña Negra, ellos se aprovecharán o intercambiarán o se abastecerán de eso, pero no necesariamente tienen que estar produciendo en Fonteta, porque ellos ya viven del comercio, de la interacción, o sea, hacen como de punto de intercambio. Les llega un barco, este barco descarga, cargan las cosas que han intercambiado con Peña Negra o con la zona que circula por el Segura, y se abastecen de eso, unas cosas para ellos mismos y otras para redistribuir hacia el interior. Y por lo tanto, este tipo de objetos son muy interesantes para, como decía el profesor Lorrio, para fechar lo que van a distribuir hacia el interior, para ver qué es lo que les van dando en cada momento y cómo va cambiando el comercio, seguramente en función también de esta mayor interacción que irá creando, bueno, esos truquillos, y sabrán qué les interesa a los fenicios, qué les falta, qué les gusta. Si les gusta el vino, aunque sea malo el que producen, pues abastecerles de más vino pues va a tener sus ventajas, o otros productos que no sabemos aún o que se están estudiando aún cuáles eran en cada momento. Pero es importante porque estos objetos lo que demuestran es la fenicidad de Fonteta y su diferencia respecto al territorio, o la forma como se relacionaron con el territorio. Muy bien, una intervención más. Bueno, pues si no hay más intervenciones, yo no vuelvo a insistir en mi felicitación a los autores.
por el fantástico trabajo que realizan. Yo me declaro, y yo creo que muchos de los que estáis aquí lo sabéis, me declaro un absoluto fan de la arqueología. Primero porque he tenido la suerte de tener muy buenos guías en este camino, que me han permitido vivir en directo este tipo de narraciones, de películas de espías, de detectives, como apuntaba el profesor Almagro, y la verdad es que eso despierta el interés y despierta la curiosidad, ¿no?, por esta rama del conocimiento, por este ámbito del conocimiento. Y después porque yo siempre pongo la investigación en arqueología como referente, como paradigma de toda investigación. ¿Por qué? Pues porque yo creo que reúne varios aspectos que es necesario integrar en la investigación en todas las ramas del conocimiento. El primero de ellos es la intermultidisciplinariedad. Es decir, la arqueología no se hace solo desde la historia, se hace desde la historia, desde la química, desde la física, desde la geología, es decir, qué rama no se emplea, ¿no?, en la investigación arqueológica. Y esto me parece que es muy de destacar. Segundo, porque hablamos de investigación interuniversitaria e internacional, que es absolutamente necesaria para llegar a comprender, ¿no?, la situación en la que nos encontramos. Y después porque finalmente implica una transferencia de conocimiento a la sociedad, que es, a fin de cuentas, para lo que estamos aquí y para lo que gastamos el dinero, o el poco dinero, Pepe, es verdad, que nos dan desde las administraciones, ¿no?, que al final es pues transferir esos conocimientos a la sociedad y revertir de alguna manera esa inversión a la sociedad. Y creo que desde la arqueología se está haciendo esa inversión a la sociedad y, bueno, precisamente creo que esta es una de las razones, si no hay más que ver la provincia de Alicante, por la que el Instituto es merecedor de este importante de información. Así que, bueno, acabo, como he empezado, felicitando a los autores y agradeciendo a todo el mundo su interés y su presencia aquí esta tarde. Muchas gracias a todos.